nos acompañen en esta nueva sesión de Aprende en Casa. Y es que en esta etapa de aislamiento social, los caminos para llegar al conocimiento y tener una sana convivencia familiar se fortalecen. No desaprovechemos esta experiencia. Estos programas son una oportunidad para descubrir nuevas estrategias de aprendizaje y poner en práctica habilidades escolares que les ayudarán en su crecimiento personal y académico una vez que termine la contingencia. Antes de empezar, vayan por lápiz y papel para que no pierdan detalle de la información que les vamos a presentar. Llevar un orden en sus actividades y realizar los apuntes pertinentes también les permitirá retomar los temas con mayor claridad. Al final de cada transmisión podrán incorporar estas anotaciones a su carpeta de experiencias para presentarla a sus docentes, compañeras y compañeros cuando llegue el momento de regresar a sus planteles escolares. En esta ocasión tenemos la oportunidad de revisar conceptos de la asignatura de Matemáticas tercer grado. Hay quienes se preguntan qué tan útiles y divertidas pueden ser las matemáticas. Nosotros estamos convencidos de que sí lo son. Y para comprobarlo veremos varios ejemplos sobre cómo aplicar las razones trigonométricas en la vida diaria. Con las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente, aprenderemos cómo obtener la altura de la Torre Latinoamericana, el icónico edificio ubicado en el centro de la Ciudad de México. No solo eso, además podríamos calcular el ángulo preciso para apuntarle a un extraterrestre que está en la punta de la Torre Eiffel. ¿Sabían que para esto y más nos podría servir la trigonometría? Les sugerimos que tengan todos sus materiales a la mano para que no se les escape nada del siguiente video. ¿Qué tal? ¿Sabían que el uso de las razones trigonométricas es fundamental en las matemáticas? En particular, en problemas geométricos, en donde se tiene que determinar una distancia inaccesible a la medición directa. Por ejemplo, aunque tuviéramos una cinta métrica y acceso a todos los pisos de un edificio tan grande como la Torre Latinoamericana, ubicada en la Ciudad de México, resultaría muy difícil medir directamente su altura. ¿Se te ocurre algún método para medir su altura? En la Ciudad de México, Laura y Mauricio fueron a visitar la Torre Latinoamericana. Pensaron medirla tal como lo aprendieron en la escuela. Sabes, mi papá me dice que la torre fue por muchos años el edificio más alto de México. Pero, ¿cómo podemos hacer para medirla? Pues con la semejanza de triángulos, ¿no? Claro, mira, si quieres podemos medir la longitud de la sombra del edificio proyectada en el piso y luego colocamos perpendicularmente una varilla sobre el piso para que el final de la sombra de la varilla coincida con la del edificio. Así formamos dos triángulos semejantes, como lo hizo un tal Tales con la pirámide de Egipto. Así es, como sus lados correspondientes guardan la misma proporción, podremos determinar la altura de la torre. Cuando llegaron a la torre, se dieron cuenta que la sombra del edificio no alcanzaba a proyectarse sobre el suelo. A Mauricio se le ocurrió que podrían medir el ángulo que forma la línea de visión al punto más alto de la torre con la horizontal y usar alguna relación trigonométrica. Para tal propósito, se alejaron de la base del edificio a una distancia mayor a 100 metros y usaron un dispositivo apropiado.
Cada quien hizo sus mediciones para después poder comparar resultados. Laura se situó a una distancia aproximada de 112 metros de la base del edificio y Mauricio se alejó a 168 metros. Los ángulos que obtuvieron fueron 65 y 55 respectivamente. Luego buscaron los valores de las 3 razones trigonométricas que corresponden a los ángulos medidos. Buscaron una tabla de razones trigonométricas. Para encontrar los valores del seno, coseno y tangente de los ángulos, hicieron lo siguiente. Para el de 65 grados, localizaron el renglón con este ángulo y la columna con el valor del seno y anotaron el valor en el cuaderno. Lo mismo hicieron para encontrar el valor del coseno y la tangente. Luego agruparon los datos que tenían en una tabla. Veamos ahora cómo con estos datos pudieron calcular la altura de la Torre Latinoamericana. Para encontrar la altura de la Torre Latinoamericana, dibujemos el triángulo rectángulo que trazó Laura. La altura de la Torre Latinoamericana es claramente el cateto opuesto al ángulo de 65 grados más la altura de Laura. Ya sabemos el valor de las razones trigonométricas para este ángulo. Laura notó que no le servían todas las razones trigonométricas para encontrar la altura. Al coseno lo descartó, pues en esta relación ni siquiera aparece la longitud del cateto opuesto, que es justo lo que le interesa conocer. Por otro lado, el seno relaciona 2 datos que no se conocen, la medida del cateto opuesto y la medida de la hipotenusa. Es evidente que tienen que usar la tangente para hacer sus cálculos, pues esta relaciona 2 datos conocidos, que son el valor de la tangente de 65 grados y la longitud del cateto adyacente, con el dato a encontrar el cateto opuesto. Atento, van las sustituciones y los despejes. Podemos llamar a la incógnita la longitud del cateto opuesto como X. Con un simple despeje, obtenemos el valor de 240.184 metros. Pero esa es solo la medida del cateto opuesto. Falta agregarle la altura que hay desde el piso hasta los ojos de Laura, que es aproximadamente de 1.4 metros. De esta manera, ella obtuvo que la altura de la Torre Latinoamericana es aproximadamente 241.6 metros. Acabamos de ver cómo se pueden usar las razones trigonométricas en la solución de un problema. En este caso, usamos la tangente. Como habrás notado, no tuvimos que tener acceso a la torre ni tuvimos que medir sombras para conocer su altura. Sin embargo, Mauricio obtuvo datos diferentes a los de Laura. ¿Qué creen que suceda si calculamos la altura de la torre con estos otros datos? Mauricio usó una calculadora en lugar de las tablas para encontrar el valor de la tangente del ángulo de 55 grados. Estos son los pasos que él siguió. Primero, ingresó la medida del ángulo, 55 grados. Luego, apretó la tecla de la razón que va a calcular, la tangente. Y con ello obtuvo el valor de la tangente de 55 grados, que es aproximadamente 1.43. Del triángulo formado tenemos que la altura de la Torre Latinoamericana es aproximadamente la medida del cateto opuesto al ángulo de 55 grados. Es decir,
Despejando este cateto opuesto, obtenemos... Como la distancia del piso a los ojos de Mauricio es aproximadamente de 1.5 metros, la altura de la torre latinoamericana que midió es de 241.4 metros, casi la misma que calculó Laura. Ahora resolvamos otro problema usando razones trigonométricas. Araceli, Diana y Rafael se encuentran en 3 lugares diferentes a la orilla de un lago, que son los vértices de un triángulo rectángulo. Araceli se encuentra a 5 kilómetros de Diana y saben que el ángulo que se forma en el vértice en donde está Diana mide 37 grados. ¿A qué distancia se encontrará Rafael de Diana? ¿A qué distancia se encontrará Rafael de Araceli? Además, se sabe que el ángulo recto del triángulo se encuentra en donde está parado Rafael. La distancia entre Diana y Rafael es precisamente el cateto adyacente al ángulo de 37 grados del triángulo, y la distancia que hay entre Rafael y Araceli es la longitud del cateto opuesto al ángulo de 37 grados. Usemos nuevamente las tablas trigonométricas para encontrar el valor del seno, coseno y tangente para el ángulo de 37 grados. El valor del seno para el ángulo de 37 grados es aproximadamente 0.6018. Y la hipotenusa del triángulo mide 5 kilómetros. Al sustituir el valor del seno y la hipotenusa en la expresión anterior, se obtiene la expresión. De esta se despeja el cateto opuesto. Así que la distancia entre Rafael y Araceli es aproximadamente 3 kilómetros. Para calcular la distancia que hay entre Diana y Rafael, podemos usar el coseno del ángulo. Obtenemos que es de casi 4 kilómetros. El día de hoy hemos aprendido a aplicar las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo en la solución de problemas. Los esperamos en otra emisión de su curso de matemáticas. Hasta entonces. ¡Qué interesante! Me emociona saber que con lo que conocemos y los materiales que ya sabemos usar, podemos sacar cálculos tan complejos. Así es, pero ahora veamos otro problema que es posible resolver usando las razones trigonométricas. Esta vez tenemos que encontrar el ángulo preciso para alcanzar con nuestro láser a un extraterrestre que está en el punto más alto de la Torre Eiffel. ¿Estás hablando de un habitante de otro planeta? ¿Y cómo lo haremos? En el siguiente video encontraremos la respuesta. Un pequeño pero horrible extraterrestre está en la punta de la Torre Eiffel, que mide 324 metros de alto, y amenaza destruir toda la ciudad de París. Un agente de los Hombres de Negro se encuentra al nivel del suelo, a 54 metros de distancia de la Torre Eiffel, apuntando su arma láser al extraterrestre. ¿A qué ángulo debe el agente disparar su arma láser? Redondea el resultado a 2 lugares decimales de ser necesario. Si construimos un triángulo rectángulo con estos datos, vamos a tener que la altura de la Torre Eiffel es de 324 metros. Aquí se encuentra el malvado extraterrestre. Y el hombre de negro se encuentra a 54 metros de distancia de la Torre Eiffel a nivel del suelo. Y tenemos que está apuntando su arma láser al extraterrestre. Realmente lo que nos están preguntando aquí es cuál es este ángulo de aquí, que vamos a llamar teta. Nos están dando el lado opuesto de este ángulo y nos están dando también el lado adyacente, este de aquí. Para encontrar el ángulo necesitamos usar una función trigonométrica y para recordarlas escribimos nuestro mnemónico SO, K, TOA. Seno es el lado opuesto entre la hipotenusa. Nosotros necesitamos relacionar el lado opuesto con el lado adyacente.
El coseno es el lado adyacente entre la hipotenusa, tampoco nos sirve, y la tangente es el lado opuesto entre el lado adyacente. Esta sí nos sirve. Podemos decir que la tangente del ángulo θ es igual al lado opuesto, que mide 324 metros, entre el lado adyacente, que mide 54 metros. Pero lo que queremos conocer es este ángulo θ, el ángulo que al obtener su tangente nos dé 324 entre 54. Aquí vamos a necesitar una calculadora para usar la función de tangente inversa. Reescribimos esto como tangente inversa, también escrita como tangente a la menos 1, de la tangente del ángulo θ, igual a la tangente inversa de esta operación. 324 entre 54. Este tangente inverso de 324 entre 54 lo que nos va a dar como resultado un ángulo que al sacar su tangente nos dé 324 entre 54. Y esta parte de tangente inversa de la tangente de θ nos dice cuál es el ángulo que al sacar su tangente me da tangente de θ, que es el ángulo θ. Así que esto es ángulo θ igual a tangente inversa de 324 entre 54. De nuevo, esta tangente inversa puede confundirles un poco, pero simplemente es el ángulo al que, al obtener su tangente, nos da este valor, 324 entre 54. Sacamos nuestra calculadora, nos aseguramos que esté en grados, no en radianes, en grados, para poder obtener esta operación, y buscamos nuestra tangente inversa. Así que es 324 entre 54, y este resultado le sacamos la tangente inversa, y nos da 80.537, etc. Nos dicen que redondemos a 2 lugares decimales, así que será 80.54. El ángulo al que tiene que ser disparada el arma láser es de 80.54 grados. Y así podremos vencer a ese horrible extraterrestre. Ahora les toca a ustedes, desde casa, ejercitar la aplicación de las razones trigonométricas. Para tal efecto, les invitamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué objetos a su alrededor tienen forma de triángulo rectángulo? ¿Cómo medirían sus lados? ¿Y qué materiales usarían para medirlos? Ya lo saben, agreguen los procedimientos y respuestas en su carpeta de experiencias para que puedan compartir su trabajo con su docente cuando vuelvan a clases. También les recomendamos leer el libro Geometría para niños y jóvenes de Janis Van Cleef, que incluye una sección con actividades para realizar con triángulos. Les sugerimos además que platiquen sobre lo que aprendieron con su familia, ya que es importante que compartan los conocimientos e inquietudes con sus seres queridos y se apoyen mutuamente. Ha llegado el momento de terminar esta transmisión. Sigan sintonizando la programación de Aprende en Casa, porque la educación nunca se detiene. ¡Hasta pronto!